Bueno, bienvenidos todos. Quería pues en realidad hacer una intervención muy corta. Me presento, mi nombre es Tatiana Andia, soy la directora de la Escuela de Posgrados, pero además profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y quería darles la bienvenida a este que es el tercer evento de una serie de eventos que estamos haciendo interdisciplinarios sobre protesta social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Y tal vez antes de darle pie a este encuentro de personas fantásticas en este panel que vamos a ver hoy, quisiera contarles un poquito sobre la facultad. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes tiene más de 50 años y es una facultad muy diversa. Tiene 6 departamentos disciplinarios, además de un área naciente de sociología, que es donde yo trabajo. Somos más de 120 profesores y docentes de tiempo completo y todos contamos con título de doctorado y tenemos unos programas de posgrado que me gustaría que pudieran conocer. Les voy a poner en el chat que está común a todos y que también vamos a compartir en el chat de la transmisión de Facebook Live. La página web de la Escuela de Posgrados, por si alguno de ustedes quiere conocer más a profundidad nuestros programas. Son 16 programas, de los cuales 11 son programas de maestría y 5, perdón, de doctorado. Y pues me gustaría que se pudieran familiarizar con ellos y eventualmente considerar acompañarnos en la facultad y en muchas de estas discusiones. Una de las cosas que es bonita de estos eventos que hemos tenido hasta ahora es que en ellos han participado no solo profesores, sino estudiantes de nuestros programas. Y creo que eso pues es muy diciente de la dinámica y la comunidad que hemos venido construyendo en la facultad en los últimos años. Entonces, les comparto eso y con eso le doy la palabra a Tomás para que comencemos esta conversación tan rica. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. El conversatorio de hoy tiene como objeto intercambiar opiniones sobre un tema muy debatido que es la criminalización de la protesta. Entonces, para eso tenemos un panel de personas muy especiales, especialistas desde diferentes tipos de ángulo y también personas que tienen una familiaridad con el fenómeno de la protesta. Entonces yo quisiera en primer lugar presentar a los panelistas. Andrés Parra, que es profesor del Departamento de Ciencia Política. Eh, Lina Álvarez, que es profesora también del Departamento de Ciencia Política. Ingrid Bolívar, profesora del Departamento de Ciencia Política. Nos acompaña también Ana Belén Chalaferro, que es estudiante de la Universidad de los Andes. María Campo, feminista negra, participa del activismo con otras negras y feministas, la calza cultural El Chontaduro y el tejido de transicionantes por Condo, desde la bioregión del Valle Geográfico del Río Cauca. Más adelante, en unos breves momentos, se unirá a nosotros Juan Pablo Aranguren, también profesor del Departamento de Psicología, también de la Universidad de los Andes. Ya estoy Buenas aquí. tardes. Ah, Juan Pablo, mucho gusto. Entonces, no te había visto, listo. Entonces, ya estamos listos para arrancar. Lo que hemos pensado es muy sencillo, es como formular algunas preguntas, primero dirigidas a los panelistas y después a partir de la discusión retomar un poco las preguntas del chat e incorporar las opiniones y las discusiones del público también para que podamos conversar sobre este asunto. Entonces, yo quisiera digamos, comenzar por preguntarle a Juan Pablo en particular, ¿qué elementos históricos del país son relevantes para entender la criminalización de la protesta? Muchas gracias, Tomás, y gracias también a la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales por la invitación. Yo creo que en el escenario actual hay que tener en cuenta como tres elementos que quisiera como plantear fundamentalmente para el debate. El primero de ellos tiene que ver con que el origen de la protesta social organizada en Colombia es relativamente reciente. Si bien tenemos manifestaciones de protesta como en todas las sociedades de manera recurrente, la manifestación social de una protesta organizada, liderada también por grupos sociales significativos, se fue consolidando y se fue agrupando en movimientos más amplios que se terminan de consolidar, a mi modo de ver, particularmente durante la década de los 70.
Y uno de los caracteres fundamentales con los que tal vez guardamos sintonía en el día de hoy es un movimiento sindical, un movimiento social, un movimiento estudiantil que logra confluir en una iniciativa común de movilización social, que es fundamentalmente en este caso el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, que tiene un rol preponderante y significativo para la movilización social, porque como decía, termina agrupando varias organizaciones, particularmente en los grandes centros urbanos. Es de notar, o es de anotar que en otros escenarios la protesta social también se había manifestado como movilizaciones campesinas, movilizaciones sociales de personas también en los campos, en las zonas rurales, pero particularmente la experiencia de 1977 es determinante para entender la movilización social en Colombia de manera organizada y manera estratégica, si se quiere. Pero esa misma movilización organizada en la que confluyen diferentes sectores también es el inicio de una particular forma de gestión y administración de la protesta social, toda vez que lo que termina generando es lo que todos conocemos y se termina materializando en eso, en una fuerte práctica represiva que da a origen, entre otras cosas, o da pie, entre otras cosas, a una extensión significativa de las prácticas de detención y tortura, detención de personas en estas movilizaciones y de tortura, que termina amparándose justamente en una retórica muy significativa que usa el gobierno de Julio César Turbay, particularmente en el 78, de criminalización de todos los protestantes. Aún en el gobierno anterior, en el de López, ya se estaba hablando de que el paro cívico, antes de que el paro cívico iniciara, y se hablaba en ese entonces en El Tiempo, en El Colombiano, sacaban unas notas editoriales diciendo que era una movilización amparada por el comunismo transnacional. Y esa manera particular de gestión de la protesta va a expresarse en lo que yo he venido llamando como una suerte de narrativas del contagio, ¿no? Una suerte de gestión de la protesta social por parte del Estado colombiano, que hace eco de lo que podríamos reconocer como unas narrativas inmunitarias o inmunológicas, es decir, que se refiere fundamentalmente a la idea de que la protesta social es el resultado de un poderoso virus, literalmente, es la manera como se refieren a ella desde la década de los 70 el gobierno colombiano. Es un poderoso virus que se está expandiendo y está contagiando a las personas de un malestar social. Lo vemos todavía incluso en las retóricas de Donald Trump a propósito del castrochavismo, y es una retórica muy potente, es bastante simple, por eso tal vez tiene tanta fuerza, y termina asociándose rápidamente todas las movilizaciones sociales, todas las acciones de solicitudes, por ejemplo, de mejores salarios, de baja en el transporte público, en el caso de la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, donde hay una movilización muy importante en los 70, termina rápidamente siendo asociada con el comunismo armado, con una extensión contagiosa de la Revolución Cubana, así se le nombraba como una extensión contagiosa, que además, y fíjense lo interesante de esto, atacaba este virus pernicioso de una manera singular a los más vulnerables y se le atribuía mayor vulnerabilidad a los jóvenes de esa época. ¿Y por qué apelo a esto? Porque fundamentalmente son retóricas que se vuelven recurrentes un poco para la administración de la protesta. ¿Qué efectos tiene esto? Estoy haciendo una revisión, por supuesto, muy corta, pero tiene un efecto muy singular en la manera como se manifiesta la protesta social en el país. Y es que al mismo tiempo que se termina administrando bajo una lógica un poderoso virus, también los métodos de represión que se ejercen contra ella pues son cada vez más fuertes. Nosotros pasamos de movilizaciones sociales conjuradas a punta de pequeñas detenciones, luego de detenciones y torturas, luego de detenciones y torturas y desapariciones de las personas protestantes, las personas que estaban en la movilización, que estaban protestando allí, y eso tiene un efecto muy singular en la manera también como
el movimiento social se posiciona frente a la protesta social, porque de alguna manera terminamos pasando por exigir mejor calidad de vida, mejores derechos, mejores salarios, mejores condiciones para los servicios públicos vitales, a pedir que por favor nos permitan protestar y a pedir que por favor haya posibilidad de movilización social. Luego hay una solicitud a que por favor ya la movilización pasa de exigir ya no que mejores salarios, sino pasa a pedir que por favor aparezcan con vida las personas que se movilizaron, y luego, si se quiere, ahí por lo menos que aparezcan sus restos, ¿sí? Fíjense que las técnicas represivas en esto son bastante singulares. Y ese modelo de gestión no es nada gratuito, o sea, no es casual de alguna manera, porque cuando se experimentan mayores niveles de represión, a lo que asistimos, no solamente en Colombia, sino en otros escenarios, es que evidentemente hay una mejor gestión y administración del miedo, pero la protesta social en Colombia particularmente pues termina ya no pidiendo como empezó la movilización estudiantil hace ya algunos años, pero con mucha fuerza, por ejemplo, el año pasado y el año antepasado, en el que se reclamaba, por ejemplo, los recursos para la educación pública, en el que participaban también estudiantes de las universidades privadas, no solamente las universidades públicas, sino que había una movilización muy fuerte, pero pasamos luego por el tipo de modelo de represión de la movilización social a reclamar incluso que se permita protestar, que el policía no asesine a las personas que se detienen, a que no los torturen, a que aparezcan con vida aquellos que fueron detenidos. Y esa estrategia hoy día ha logrado ser conjurada de manera singular por el movimiento social, pero también nos pone en evidencia de alguna manera que la protesta social en Colombia, digamos que tiende a ser rápidamente acallada y conjurada cuando se apela fundamentalmente a esas dos vías, ¿no? A tratarla como un peligroso virus que se extiende, si se quiere, de forma contagiosa entre, particularmente, insisto, los jóvenes del país, y por el otro lado, a incrementar las prácticas represivas de manera tal que las exigencias del movimiento social de manera original, tierra, educación pública universal y gratuita y de calidad, educación, salud, etcétera, se transforme rápidamente en por favor déjenos protestar y luego por favor que aparezcan con vida aquellos que se movilizaron. Y esa estrategia de alguna manera termina, creo yo, o ha empezado a ser conjurada en tanto que el movimiento social ha logrado, si se quiere, plegar ambas luchas, y ya no solamente hay movilizaciones sociales en pro de la libertad de movilización, sino que también se mantienen, digamos, de manera cohesionada las exigencias base, ¿no? Las exigencias de, por ejemplo, en el caso del movimiento social actual, del cumplimiento de los acuerdos de paz, del movimiento estudiantil en relación con los recursos para la educación pública universal, gratuita y de calidad, y eso digamos que se ha logrado conjurar, pero siempre hay un riesgo muy alto, y es que cada acto de criminalización de la protesta, cada manera de ser conjurada como virus de un delito que se extiende rápidamente y que se contagia, termina derivando a su vez en una sobreexposición a las formas de represión, a una, si se quiere, no podría decir refinamiento, porque en realidad es más tosco y más burdo, pero es igualmente más violento, una forma más violenta de conjurar la protesta social. Y ahí es donde creo que tenemos que entrar también en la reflexión sobre lo que significa la movilización social en nuestros días. Gracias, Juan Pablo. Quisiera, digamos, también pensar un poco en el contexto actual de Colombia, ¿no? Y por eso tenía una pregunta para Ingrid, sobre todo. Quisiera pensar cómo entender la protesta social hoy en Colombia en escenarios en los que muchas veces los antiguos integrantes de organizaciones insurgentes se articulan a las demandas de organizaciones sociales, es decir, cómo entenderla dentro de esa nueva lógica que produce un poco el conflicto y el posacuerdo y todos los puntos intermedios, digamos. Por favor, Ingrid. Muchas gracias, Tomás, por la pregunta, y muchas gracias también a los panelistas que nos acompañan y a la gente que está aquí. Pues me parece una pregunta muy interesante, porque precisamente de lo que puedo hablar es de cómo comprendí yo los fenómenos de protesta social en diferentes regiones de Colombia en las que podía trabajar
gracias a la intervención de CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular. El CINEP tenía, y creo que eso puede ayudarnos a aclarar la pregunta que Tomás hace, el CINEP tiene trabajos en diferentes partes del país, pero yo alguna vez trabajé sobre las marchas que hubo en el sur de Bolívar en 1999 y 2003. Es interesante esa reconstrucción de esas marchas porque las primeras eran deslegitimadas en la opinión pública, en la prensa, en muchos círculos de opinión, porque se supone que eran instrumentalizadas por el ELN. Y las segundas fueron también puestas en duda, fue puesto en duda la legitimidad de la movilización de la gente, los motivos de sus protestas que tenían que ver con servicios públicos, pero también con el derecho a la vida, porque supuestamente los paramilitares estaban detrás. Entonces, hay algo muy interesante en esa conexión entre protesta social o movilización social y formas políticas de intervención en la vida regional de los actores armados. Y ese lazo, el lazo entre organizaciones sociales y movimientos sociales y organizaciones armadas, es un lazo muy problemático y un lazo sobre el que tenemos que pensar históricamente, porque tenemos que recordar que nosotros queremos que la política sea pacífica, nosotros, como estamos en un Estado social de derecho, asumimos que la política es pacífica, pero a nivel histórico sabemos que las formas que va tomando la política dependen, que el repertorio de los ciudadanos depende también de la estructura misma de la autoridad. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo, políticamente fue necesario para los movimientos sociales de las regiones marcar sus distancias con los actores armados, de estilo insurgente o estilo paramilitar. Para los movimientos sociales es importante marcar esa distancia, pero en las regiones, en las formas de interacción de la gente, en las luchas por construir servicios públicos, estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia de Barranca, las agendas de la gente se cruzan con las agendas de las organizaciones armadas y es un poco ilusorio, es nuestro propósito político mantener las cosas separadas, pero es también una ilusión que analíticamente no podemos. Entonces, con esa pregunta que haces, a donde me llevas a la necesidad de situar la pregunta por la criminalización de la protesta en un campo más amplio que nos recuerde cómo se forma el Estado, que nos recuerde que la política no es pacífica por sí misma, que a la política hay que domesticarla de alguna manera. Nos recuerda también que en las diferentes regiones del país, las formas como la población se ha organizado son formas que disputan el lugar de las autoridades. A mí me sorprendió mucho en el año, tal vez, en las bases de datos de CINEP. Acuérdense que CINEP tiene unas bases de datos sobre protesta social y unas bases de datos sobre violencia política. A mí me impresionó mucho ver a los alcaldes. Durante muchos años, los alcaldes fueron los principales promotores de protestas sociales. Entonces, es muy interesante ¿por qué el alcalde, que es un representante del Estado, está siendo el principal movilizador o está siendo uno de los actores que convoca la protesta? ¿A qué voy entonces con eso? A que la criminalización de la protesta nos exige revisar nuestras ideas sobre la política, nos exige mostrar en las regiones, en distintas partes de Colombia, cómo se fueron construyendo vínculos entre organizaciones armadas y organizaciones sociales, pero cómo esos vínculos tuvieron efectos paradójicos que necesitamos empezar a comprender. Por ejemplo, y con esto quisiera suscitar polémica para conversar ahora. Por ejemplo, hay una gran movilización que no sé si recuerden, que es la movilización, se llamó la movilización de los cocaleros en el 96. A ellos les gustaba referirse a su movilización como movilización de los ciudadanos putumayenses. Y había una gran discusión sobre si esa movilización era instrumentalizada por las FARC, agenciada por las FARC, promovida por las FARC. Y uno de los líderes alcanza a hacer un señalamiento que es muy lindo porque quería invitarnos a ver en qué se parece la agenda del movimiento social cocalero con la agenda de esa organización insurgente, en qué tenían coincidencias, en qué tenían afinidades, pero en qué se separaban. ¿A qué voy con eso, Tomás? Voy a que para entender la criminalización de la protesta necesitamos entender los diferentes mundos políticos en los que la gente se sitúa.
Hoy lo que estamos viendo con los abusos de parte de la fuerza pública es que la protesta urbana cobra una dimensión que no tenía recientemente, pero los pobladores de las regiones han estado sometidos a esas formas de abuso por parte de la fuerza pública desde mucho antes, solo que no teníamos la dimensión de lo que eso significaba. Entonces yo diría que tenemos que pensar al lado del modelo de gestión que Juan Pablo recalca y que me parece clave, cuáles son las ideas con las que las autoridades estatales inciden en la movilización, cómo la comprenden. Así también tenemos que recordar que la política tiene muy diferentes repertorios y que la manera como la gente hace política en las regiones o como se ha tenido que enfrentar a la política en las regiones es disputándose el derecho a quién puede hacer política. Los estudios sobre la UP, por ejemplo, muestran eso. Hay regiones en donde unas personas tienen derecho a hacer política y otras no. Entonces, la criminalización de la protesta es la manera como más explícita de identificar esas tensiones, porque acuérdense que las protestas son irrupciones en el orden, pero las protestas sin la movilización, sin el movimiento social que las sostiene o sin las formas organizadas que sostienen la protesta, se diluyen. Entonces, ¿cómo entender esa compleja interacción regional? Me parece clave. ¿Cómo situar la criminalización de la protesta en un mapa amplio que nos hable de formación del Estado, de diferenciaciones y jerarquías regionales, y de cómo y por qué muchos ciudadanos de nuestro país han tenido que o tuvieron que utilizar las armas para ser escuchados en las negociaciones? No podemos pensar en la criminalización de la protesta sin ponerla en el marco de las negociaciones políticas constantes que el Estado se supone que hace con comunidades, firma acuerdos, pero luego no cumple esos acuerdos. Entonces, es importante también recordar que la protesta se criminaliza, en parte porque es la última estrategia que están utilizando muchas organizaciones a quienes en otros ámbitos las autoridades estatales no les responden. Empezaría señalándolo así. Muchas gracias, Ingrid. O sea, a mí me parece que aquí hay un punto que me permitiría formularle una pregunta a Andrés, y es justamente cómo la protesta nos lleva a repensar nuestras categorías políticas en general y nuestros instrumentos analíticos. Entonces, Andrés, yo quisiera preguntarte una cosa. ¿De qué modo los movimientos de desobediencia civil constituyen una respuesta a la criminalización de la protesta, pero también sucede lo contrario? O sea, cómo esos parecen ser dos polos de un mismo fenómeno político. ¿Qué nos dirías acerca de eso, Andrés? Sí, yo creo que para responder a esa pregunta habría que también llevar la discusión un poco al terreno de cuál es la legitimidad de la protesta y la desobediencia civil en una sociedad democrática. Digamos, desde lo que yo trabajo, que es teoría política, hay tres paradigmas para entender esa legitimidad, ¿no? Primero es el paradigma liberal, ¿no? De acuerdo con el paradigma liberal, una protesta, claro, supone una irrupción frente al orden, como lo decía Ingrid, pero su legitimidad radica en que si bien es una desobediencia frente al gobierno, no es una desobediencia, digamos, en general frente a la Constitución, ¿sí? Entonces, digamos, para el paradigma liberal, una protesta o incluso un acto de desobediencia civil, pongamos, por ejemplo, no sé, la deserción frente al servicio militar, o el movimiento de los mayores de 70 años, la rebelión de las canas, se llamaba, ¿no? Desobedecían ciertas medidas del gobierno, pero obedecían en general el marco de la Constitución, o eso pretendían hacer, ¿no? Eso es como una primera forma de entender la legitimidad de la protesta, sí, desde el punto de vista liberal. A mí me parece que esa concepción de la legitimidad de la protesta tiene ciertos problemas, porque presupone que la justicia en términos políticos amplios es exactamente idéntica con la Constitución, ¿no? Y yo creo que muchas veces la Constitución, precisamente por su amplitud, y porque esa amplitud implica una indeterminación, la Constitución no puede resolver jurídicamente todos los conflictos políticos que tienen lugar en la sociedad en torno a la discusión de qué es la justicia, de si algo que pasa es justo o no. Creo que la Constitución se queda corta para decir eso. Y hay muchas discusiones políticas sobre la justicia que por lo tanto son indecidibles jurídicamente. Es decir, claro, un juez obviamente tiene que decidir
pero al final decide más de acuerdo con sus propias convicciones que de acuerdo con lo que dice la Constitución. Entonces me parece que ahí hay como un punto débil de esta concepción liberal. Sin embargo, hay una segunda, digamos, un segundo paradigma en la teoría política para entender la legitimidad de la desobediencia civil y de las protestas, que sería como la teoría planteada por Hannah Arendt de la desobediencia civil. Para Arendt ya la Constitución no va a ser como el rasero o la medida de legitimidad de una protesta, de una desobediencia civil, sino va a ser el concepto de disenso. Entonces una protesta o un acto de desobediencia civil es legítimo porque lleva un disenso a la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es el valor del disenso? El valor es doble. En primer lugar, el disenso lleva a que no solo las personas involucradas en la protesta, sino también los observadores del acto político de la protesta discutan alrededor del tema, ¿no? Entonces, digamos que el disenso tiene un efecto politizador que hace que las personas empiecen a hablar y a participar de forma más o menos directa de los asuntos públicos, ¿no? Y en segundo lugar, el disenso le da sentido a la idea de que la sociedad es, de hecho, una unión voluntaria, ¿no? El punto es el siguiente, claro, digamos que muchas teorías, como las del contrato social, o bueno, como lo entiende Arendt, plantean que la sociedad es una unión voluntaria, pero uno se pregunta, bueno, yo cuando me uní voluntariamente a la sociedad, pues eso no pasó, ¿no? Yo nací inmediatamente y, digamos, como diría Heidegger, fui arrojado al mundo, ¿no? Me echaron ahí, no me preguntaron cuándo iba a nacer, en qué país quería vivir. Sin embargo, el punto de la desobediencia civil es que el hecho de poder disentir y de poder protestar, incluso frente a la Constitución, ¿no?, es lo que le da sentido a esa idea de que la sociedad es voluntaria. Es decir, sí, asumiendo que la sociedad, es decir, el hecho de poder protestar nos ayudaría a vivir como si la sociedad fuese realmente voluntaria. Ese sería el punto de Arendt, ese es el doble valor del disenso. Y habría un tercer paradigma para entender la legitimidad de las protestas, y lo asociaría, digamos, con una constelación que llamaría pensamiento crítico, en la que estarían incluidos el marxismo, el feminismo, el pensamiento de y anticolonial, el pensamiento antirracista, y el sentido de la protesta es la politización de las relaciones sociales. Es como la razón de su legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, retomo ahí, conecto ahí un poco con algo que decía Ingrid, y era que en toda protesta se disputa el derecho a hacer política, ¿no? Entonces, digamos que lo que dicen es esta constelación del pensamiento crítico es que en los órdenes sociales hay ciertas relaciones sociales que se ven como políticas y otras como no políticas, se ven como naturales, como resultado del destino o de la fatalidad, y también las violencias que ocurren dentro de esas relaciones sociales se ven como algo natural e inevitable, ¿no? Digamos, este es el discurso, por ejemplo, de legitimación de ciertas desigualdades sociales, diciendo que el mercado es natural, o también las violencias del patriarcado o racistas se legitiman diciendo que es natural que los negros, no sé, sean, entre comillas, muchas comillas, menos inteligentes, no lo digo yo, sino lo dicen los que legitiman esos discursos, o que las mujeres están hechas para la casa, ¿no? Entonces lo que hace la protesta es politizar esas relaciones sociales y llevar la política, digamos, y la lógica de la política, que implica decir, no, esto es contingente, es resultado de decisiones históricas y el resultado de un poder que puede cambiar, que puede transformarse en el tiempo. Entonces, digamos, la medida de legitimidad de una protesta es que desnaturaliza ciertas relaciones sociales y las politiza y las hace algo que puede cambiar y puede ser transformado, ¿sí? Entonces, el punto es, claro, digamos, frente allá a la pregunta que hacías, Tomás, ¿cómo entender este doble juego? El punto es que estos discursos, digamos, de legitimidad, yo creo que los movimientos sociales van tomando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a juegos estratégicos también con el discurso del poder, cada uno de estos repertorios, ¿no? A veces movimientos sociales que no son necesariamente liberales toman un discurso liberal. Para hacer cumplir el Tratado de Paz, dice que eso es una ley, que es parte de la Constitución, que quedó refrendado, que la Corte dijo, etc., ¿no? Pero a veces también se toma, digamos, un discurso más de la constelación del pensamiento crítico, o se apela al valor del disenso de términos. Entonces, digamos, el punto es que también en la teoría política se han producido discursos para legitimar las acciones de protesta y el disenso, y no solamente para legitimar el poder, ¿sí? Entonces yo creo que
también en ese juego estratégico de discurso y contradiscurso, ¿no? Así responden los movimientos sociales frente a su estigmatización y criminalización por parte del Estado. Muchas gracias, Andrés. Y hay un punto muy importante en toda esta discusión que Ingrid ha mencionado, digamos, y que va a surgir mucho más en las próximas dos preguntas, y es el carácter regional y a veces racial que ha tenido cierto tipo de violencia en Colombia. Entonces yo quisiera comenzar preguntándole a Lina justamente por si es posible trazar puntos de conexión entre la criminalización y la racialización de la protesta, las acciones de desobediencia civil y movilización social de la segunda mitad del siglo XX con las que vemos hoy en día. Es decir, si esto es realmente nuevo o hay unos elementos que hemos encontrado en otras latitudes en donde hay un énfasis también grande en la racialización de la protesta. Lina. Gracias, Tomás. Yo creo que hay una relación intrínseca y que se explica por un punto que decía Ingrid, y es que no podemos desligar el surgimiento del Estado, los modos de gestión del Estado, que es histórico. El Estado es una forma política histórica y no universal y abstracta, y que surge en la modernidad y con unos objetivos muy claros, con una forma de gestión de gobierno a distancia, y surge al mismo tiempo entonces que se desarrolla el colonialismo y el capitalismo, ¿no? Uno podría decir que la forma Estado es la forma institucional que ha servido para que se produzca ese sistema de la colonialidad y del capitalismo, ¿no? Y es difícil desligar uno de otro, y justamente la historia que nos hacía Juan Pablo muestra eso, muestra que no es un azar que, por ejemplo, la gestión de la protesta y la criminalización de la protesta se haya intensificado al mismo tiempo que se intensifica, por ejemplo, el neoliberalismo, el extractivismo, van de la mano, ¿no? Van de la mano. Y esto, las feministas latinoamericanas, sobre todo, estoy pensando en Rita Segato, en Raquel Gutiérrez, tienen una idea muy clara ellas dicen, Rita Segato, por ejemplo, ella dice, el Estado tiene un ADN patriarcal y en el sentido de un patriarcado de alta intensidad que se desarrolla con la colonialidad. ¿Y por qué dice eso? Porque es una forma histórica que surge con el desarrollo de la colonialidad y con una forma de gestión del gobierno, que es el gobierno a distancia, exterior, que también es una forma en donde las decisiones sobre temas centrales, porque afectan a todos, tienen impacto sobre todos, sobre toda una comunidad, son tomadas solo por una pequeña oligarquía, se podría decir. Es decir, el Estado no es una forma tal, el Estado moderno, como ha sido creado, no es una forma realmente democrática, ¿no? Sino que es una pequeña parte de la que toma las decisiones. Y entonces, de alguna forma, lo que hacen las manifestaciones y la respuesta que suscitan de criminalización por parte del Estado, lo que hace es mostrar esa verdad radical, esa verdad histórica, esa verdad política, y es que el Estado no es realmente democrático. Y es que el Estado captura y no permite que haya una discusión sobre asuntos que deberían ser donde todo el mundo debería poder debatir porque impactan a todo el mundo, ¿no? Entonces, que realmente no hay una verdadera democracia, ¿no? Entonces, esa respuesta que suscita en el Estado, la criminalización, pues la protesta, lo que hace es mostrar una verdad, ¿sí? Manifiesta una verdad radical, ¿sí? Y es que hay una hipocresía esencial constitutiva de esta forma política. ¿Quiénes pensaron esto? Y uno lo puede retrasar, digamos, a los momentos de las luchas anticoloniales de la segunda mitad, anticoloniales y antirracistas, por ejemplo, el pensamiento de Gandhi, si pensamos en las formas de manifestaciones y el uso de la no violencia como una táctica y una estrategia y como una forma política de intervención. Gandhi tenía una crítica radical también al Estado. Para él también el Estado y la forma de gestión del Estado es esencialmente violenta, ¿no?
gobernar a través del miedo, contra la autonomía. Y la no violencia, como las formas de desobediencia civil, justamente tienen como 3 objetivos en el pensamiento de Gandhi, que después va a ser retomado en los movimientos, en el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y en Estados Unidos, y hay 3, digamos, ventajas de la estrategia de la no violencia, y por un lado tiene una dimensión ética y política, en el sentido de no es una reacción como la contraviolencia, sino que busca desarmar la violencia, busca desarmar el ciclo, digamos, infernal de la violencia a través de medios que son activos y que son políticos, y que en el acto mismo de la manifestación van produciendo una agencia política de aquel o aquellas que manifiestan, ¿no? Entonces hay una idea de recobrar la agencia política en la no violencia, ¿sí? Es una acción, es una filosofía de la acción, y también es una filosofía de la revolución, pero una filosofía de la revolución que acá es muy interesante. Eso lo encontramos tanto en Gandhi como en los pensamientos también feministas latinoamericanos, una afirmación de una política que uno podría decir en clave femenina, ¿no? Entonces, desarticular ciertas concepciones de lo que debería ser la revolución, de lo que debería ser la acción política, y en clave femenina. Y en clave femenina quiere decir no que lo hagan las mujeres, sino que cambia la lógica de intervención en lo político y de quién debería actuar el político y cómo desactivar la violencia. Eso por un lado. En segundo lugar, también hay una dimensión táctica de la no violencia, aunque claro, hay manifestaciones también que utilizan la violencia y tienen, digamos, otras razones. Yo me estoy centrando porque me parece que lo que hemos visto en este año y en el año pasado en Colombia ha sido muy rico políticamente en ese sentido. Ha sido como una pedagogía popular de la política que desactiva al Estado, lo deja sin armas, no puede responder, ¿no? Entonces, y tácticamente está pensado también ya desde el pensamiento anticolonial en cómo lograr que los medios se articulen con los fines. Si queremos transformar la política, si queremos transformar la forma institucional colonial, que es violentogénica, que es un gobierno a distancia, que es oligárquica en el sentido que no permite la participación de todas y todos en los asuntos que a todos y a todas interesan porque a todos afectan, no podemos utilizar medios que contradigan esos fines. Y entonces es una adecuación entre fines y medios. Entonces, la no violencia, por un lado, tiene esta finalidad que piensa a largo plazo, que ya está presente en el pensamiento de Gandhi y de Martin Luther King. También es una idea que está muy centrada y muy situada en los contextos de cada sociedad, ¿no? Entonces Gandhi lo hace pensando en el hinduismo y en toda la espiritualidad de la India. Martin Luther King lo hace pensando en el cristianismo como la religión y las bases de la religión, que es lo que puede mover a la comunidad estadounidense para denunciar y cambiar las estructuras violentas. Entonces él dice la violencia digamos, no tendría esa acogida. Tenemos que pensar desde nuestras tradiciones, desde lo que mueve a nuestro pueblo, digamos, y eso es algo que también encontramos acá, ¿no? Como esta idea, por ejemplo, lo vemos mucho con la Minga y en las manifestaciones de varios movimientos sociales que han usado lo que podríamos decir tácticas de no violencia, y tenemos que pensar desde nuestras tradiciones y desde nuestra historia, ¿no? Una tradición que siempre es histórica en Colombia, en un país que está marcado por la violencia, cómo salir de eso, ¿no? Y entonces hay una creatividad intrínseca, pero basada en la tradición y la historia de la comunidad. Y este punto también, digamos, lo encontramos en estos militantes y pensadores anticoloniales y antirracistas, y también con un objetivo que yo creo que lo encontramos también, y es la escenificación que se produce en las manifestaciones
frente a todos y a todas, digamos, en la esfera pública, no me gusta el término, pero bueno, desarma al Estado, pero también revela su violencia intrínseca y produce un sentimiento que es muy político, que es la vergüenza, ¿no? Hace reflexionar cuál ha sido la responsabilidad en la construcción de esas estructuras injustas, y se dirige a la estructura en general y no solo a los individuos, ¿no? Pero revela también, por ejemplo, acá lo vimos con la Minga, el gobierno no acepta ir a dialogar al Cauca, entonces hace venir a la Minga hasta acá, cuando llega acá tampoco, siempre es un gobierno a distancia, y que también muestra que hay una irracionalidad y una hipocresía en la estructura misma. Y estos elementos, el elemento ético-político de recobrar la agencia política, el elemento táctico de producir métodos persuasivos que permitan la transformación social, que denuncien la verdad, que paralicen la estructura, que revele su violencia intrínseca. Esos elementos los encontramos ahorita y están pensados también en contextos similares y disímiles, similares porque están atravesados por la colonialidad, que ya estaban, digamos, en estos pensadores grandes del anticolonialismo y del antirracismo, ¿no? Entonces creo que sí, indudablemente hay relaciones. No quiere decir que todos los movimientos de acá estén pensando desde allá, pero sí hay relaciones, porque los contextos no son tan disímiles. Gracias, Lina. Tenía una pregunta también para María. ¿Cómo se han construido acciones de resistencia en Colombia desde otros lenguajes ante los escenarios muchas veces paralizantes de terror que vivimos? Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Gracias, profesor Tomás. Bueno, voy a tratar de contarles desde mi experiencia como mujer feminista negra de aquí de Cali. Yo vivo en Cali en este momento. Quiero empezar con una frase de Angela Davis. Ella nos dice que tenemos que actuar como si fuera posible transformar el mundo de forma radical. Tenemos que hacerlo todo el tiempo. Nosotras, las personas que integramos el pueblo negro, siempre hemos estado en resistencia y resistencia desde que llegamos a Viayala hace más de 5 siglos. Primero, como la posibilidad de reconstituir una humanidad que nos fue negada. Una lucha que persiste hasta hoy. Y segundo, luchando contra las múltiples violencias generadas por el sistema de opresiones patriarcal y capitalista y todo lo que esto deriva. Nosotras hemos sufrido como personas negras violencias que han sido sistemáticas y que los medios de comunicación y el mismo gobierno ha utilizado eufemismos. Por ejemplo, cuando ha habido asesinatos por parte de la policía, los medios de comunicación dicen que fue abuso policial. Nosotros gritamos, son asesinatos sistemáticos. Cuando hay una masacre, el gobierno dice fue un asesinato colectivo y nosotros gritamos, es una masacre. Esto es violencia racial, esto es violencia estructural. El racismo estructural que sufrimos quienes somos parte de grupos y personas racializadas y etnizadas. Y siempre vivimos con miedo, vivimos con la amenaza de un ataque por nuestra pertenencia identitaria. Es terrible pues que la violencia racial que se dirige a unas, a unos, por ser esos, esas en particular, con todo el peso de la marginación histórica, siga siendo pues una práctica social que todo mundo en este país y en el mundo sabe que sucede y que volverá a suceder. Y eso está pues siempre en el horizonte de la imaginación social.
Es más, se puede decir que hay una normalización de la violencia hacia los grupos etnizados y racializados y hacia los pueblos étnicos. En el sentido pues, de que hay una violencia que es tolerada, como bien lo menciona la filósofa Iris Marion. Nosotras y nosotros cuando hemos participado de algunas protestas con compañeros de lo que se dice aquí la izquierda y compañeras, hemos podido apreciar que en estas organizaciones se hace un énfasis en lo que se considera la contradicción y es la lucha de clases. Y ha relegado y ha marginalizado totalmente las categorías étnico-raciales y sobre todo no se habla de racismo, porque consideran pues que el racismo es un prejuicio sí, sin mayores, digamos, consecuencias sociales. Cuando nosotras hemos levantado la voz y decimos es que hay que hablar de racismo, hay que ponerle nombre, hay que llamar las cosas por su nombre, se piensa que estamos dividiendo la lucha, ¿sí? Y que lo que hay que ponderar es la lucha económica por encima de las demás necesidades y demandas sociales. ¿Sí? Nosotras pensamos que esto es una visión muy miope, ¿sí? De lo que es concebir el racismo en la acumulación originaria de capital y en todo el proceso de desarrollo capitalista hasta hoy. Toda vez que el capitalismo neoliberal hace de la población negra los primeros en ser prescindibles, sobrantes, desechables. Entonces, este movimiento social siempre nos ha dicho que nosotros tenemos que esperar. ¿Sí? Siempre hay una espera pues, para la reivindicación de nuestros derechos. Y vemos que no hacemos parte pues, de las agendas de los grupos que reclaman su justicia. Y que además algo que nos molesta muchísimo es que en estas protestas se siguen reproduciendo los lenguajes sexistas, homofóbicos, machistas, racistas, en fin, pues el lenguaje patriarcal, ¿sí? Y frente a toda esta tolerancia en relación con el racismo, nosotras decidimos, bueno, tenemos que construir nuestras propias narrativas que apelen a nuestra ancestralidad afro y como el mundo, que es la base de nuestra cosmovisión. Entonces, asimismo, nosotras dijimos, vamos a construir nuestras propias arengas, vamos a hacer nuestros performances y a construir nuestros propios repertorios. Frente pues a esta crisis, cierto, que vemos precisamente en los movimientos sociales, en donde pues el tema racial no es importante. Y entonces es así como emergen nuestras resistencias como pueblo, unas maneras en que rehabitamos este mundo, ¿sí? Con otras maneras y que nuestras resistencias colocan en disputa las narrativas hegemónicas desde nuestro hacer vivir y habitar nuestros territorios para transitar estos escenarios complejos de crisis. Por ejemplo, pues desde toda nuestra ancestralidad y como actos de resistencia frente a la masacre y
acompañando a nuestras identitarias como pueblo único, como montar las tumbas para crear el camino de los jóvenes que fueron asesinados. El lugar simboliza la institucionalidad pública aquí en Cali, que es la... Allí nosotros en las escaleras de la tumba, con nuestros trabajos, con toda nuestra ritualidad para acompañar a los jóvenes en su camino hacia el panteón de sus, que también son nuestros ancestros. Asimismo también cuando estos jóvenes, como ustedes se dieron cuenta, fueron asesinados en un cañaduzal, y los cañaduzales para nosotras y nosotras simbolizan esa institución de la esclavización, ¿sí? Que ha mantenido históricamente en condición de esclavización y neoesclavización a nuestro pueblo negro. Entonces decidimos ir a las instalaciones de Azocaña, que es otro representante del poder económico del Valle del Cauca, y nos tomamos a la calle, jugando juegos tradicionales del Pacífico y gritándole a Azocaña, es que Azocaña roba la niñez de los niños y de las niñas. Y bueno, todas nuestras acciones son otros caminos de resistencia, dándole un valor diferente a nuestras luchas. Son procesos con otras narrativas a las que el establecimiento espera en nuestra necesidad de pensar, sentir, habitar y actuar con el mundo en respuesta al sistema opresor. Es la politización de nuestra cotidianidad. La mayora Elena Inestrosa nos dice, porque para mí las mayoras, mis mayoras, son las grandes intelectuales. Si yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido con ellas. Ellas nos dicen, estamos enseñando a las y los renacientes, dejándoles un legado para que construyan otro mundo, porque en este ya no se pudo. Y nosotros, nosotras, como igual, como en la colonia, seguimos exigiendo el derecho a vivir. Simplemente no nos maten, no nos maten. Y una de las arengas nuestras es a parar, pueblo negro en dignidad. Hoy salimos a marchar, pueblo negro en dignidad. Y decimos, ven, ven, pueblo, ven, jodidos vamos a vencer. Decimos, jupa, 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 je. Ya nos tienen bien jodidos y por eso pueblo ven. Nos restringen la salud y por eso pueblo ven. Nos restringen el empleo y por eso pueblo ven. La educación y por eso pueblo ven. ¿Cuánto gana un diputado? Y por eso pueblo ven. ¿Cuánto gana un senador? Y por eso pueblo ven. ¿Cuánto gana un licenciado? Y por eso pueblo ven. Y por eso pueblo ven y por eso nos tienen esclavizados y nos tienen empobrecidos y por eso pueblo ven. Nos tienen como esclavos. Pueblo ven, ven, ven. Y así reconstruimos las arengas y ya no, pues no utilizamos este lenguaje sexista, machista, homofóbico y siempre pues con la misma estructura, tema opresor. Gracias. Gracias, María. Perdimos un poquito de la intervención en un momento importante. No sé si lo podemos retomar, María. Nos estaba contando de una masacre y en ese momento que nos estaba contando, y lo volvimos a oír después cuando estaban en las escaleras. Eso fue lo que ese fue el momento en que yo volví a retomar la historia. ¿Le puedo pedir, por favor, que nos repita ese fragmentico de la historia, que es muy importante? Estás silenciada. Toca abrir el micrófono. Gracias. Ya. La masacre de los 5 jóvenes. ¿Sí? Estaba hablando de ella, ¿cierto? Sí. Sí, estabas hablando de eso. Y en ese punto se cortó.
Ah, qué falla, bueno, sí. Sí, estaba contándoles pues que los estos 5 jóvenes que fueron asesinados en el barrio Llano Verde, aquí en el oriente de Cali, nosotras teníamos una pregunta y nos plantamos en pues, la organización que simboliza el sistema de administración de justicia, que es la Fiscalía, junto con otras organizaciones de base como son Afrodel, la Casa Cultural El Chontaduro, otras negras y feministas, Resistencia Antirracista, Mujeres Diversas. Y nos plantamos preguntándoles a quién le duelen nuestras muertes. Sí, eso fue lo primero que hicimos. De hecho, pues yo tengo una camiseta, esta es la camiseta, también tenemos pues bastantes materiales pues con digamos, a nosotras más nos duele y lo que simboliza pues nuestra lucha. También decidimos pues hacer unas marchas, ¿cierto? Acompañando todas estas marchas con nuestras prácticas identitarias como pueblo étnico y entonces montamos unas tumbas. Para nosotras es muy importante como el tránsito que hacen nuestros muertos y nuestras muertas hacia el panteón de nuestras ancestras. Entonces, como los jóvenes fueron asesinados, masacrados, pues, de esta manera tan violenta, entonces era necesario también acompañar ese camino. Y lo hicimos también, nosotras siempre buscamos como estos lugares que están simbolizando el poder aquí en la ciudad. Hicimos este montaje de tumbas en la alcaldía de Cali, ¿sí? Allí en las escaleras de la alcaldía, hicimos el montaje de la tumba, cantamos los alabados, también las poesías, que es algo que se hace durante la última noche, y al final desmontamos la tumba y fue pues un acto muy simbólico de sanación no solamente pues para la familia, sino de sanación para nosotras como comunidad, para nuestro pueblo, porque nosotras pensamos pues que la justicia, a nosotras la justicia nos llega tarde, muy tarde, pero entonces buscamos estos caminos de sanación, no solamente individuales, sino colectivos. Gracias, creo que ahí ya empatada con lo de las escaleras. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos espacio, no sé si Ana Belén quiera decir algo, digamos, intervenir con respecto a alguna de las preguntas. Ana Belén. Sí, ¿ya me escuchan? Pues aprendí bastante con las respuestas que han dado y yo creo que mi intervención podría ir dirigida un poco a cómo hemos vivido desde algún sector, desde el movimiento estudiantil, esta criminalización de la protesta. El movimiento estudiantil ha estado acompañando muchas movilizaciones, incluso cuando las banderas no son la educación pública gratuita, de calidad y universal, sino acompañando a otros sectores que siempre nos han brindado no solo un acompañamiento en las calles, sino además de eso nos han brindado herramientas para dar las disputas en cada momento, para apoyarnos en las victorias y también fortalecer lo que ha sido la construcción de las derrotas. Entonces, el movimiento estudiantil completa bastantes muertos y muertas a manos de la fuerza pública, del SMAT, últimamente y desde que llegó el SMAT a acompañar a la policía, a respaldar supuestamente su parte de derechos humanos, de buscar el orden y de acompañar la movilización,
pues no solamente han sido heridos, heridas, muertos, muertas, sino muchos montajes judiciales. El encarcelamiento de varios líderes estudiantiles, más de 10.400 casos judiciales a jóvenes por terrorismo y por rebelión, casos que incluso ahora siguen siendo públicamente llevados como logros de la institucionalidad, como logros de la rama judicial en una búsqueda que no tiene cabida en el movimiento estudiantil y que nos ha dejado no solamente muchas rupturas y intentos de relevo generacionales, sino que ha hecho de nuestras universidades espacios constantes de disputa, porque pues, las aulas son un espacio para construir, para ser críticas, para pensarnos un nuevo país y la fuerza pública, el gobierno nacional lo ha convertido en un espacio violento, en un espacio de constante de represión, de censura, que nos ha llenado de fuerza y nos mantiene en la lucha, nos mantiene en la movilización. Claramente nuestras banderas de lucha vienen acompañadas de la memoria, de traer nuevamente a las calles a quienes nos arrebataron, de traer nuevamente a la discusión las deudas históricas que tiene el gobierno nacional con el movimiento estudiantil, con las universidades del país, con la educación del país, y que no va a ser una lucha que se acabe pronto, no va a ser una lucha que tenga más allá de rupturas, que no tenga fin hasta que no nos cumplan. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que hemos tenido es como diferentes preguntas que abordan el problema de la protesta desde muy diferentes puntos de vista, unos, digamos, más de teoría política, otros más de coyuntura y, por supuesto, a través de prácticas, ¿no? Tenemos como un panorama amplio de qué puede significar la protesta. Yo tengo una preocupación digamos, con respecto a la protesta muy particular, que quiero compartirles a ustedes y de pronto ya podemos ir abriendo también preguntas del público, digamos, porque es una preocupación general. Yo tengo la idea de que la criminalización de la protesta está diseñada para producir miedo y uno tendría que pensar entonces cuáles son los mecanismos que producen miedo. ¿Y qué produce el miedo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre porque creo que lo que hemos visto en muchas de las intervenciones es que el miedo parece ser como un elemento muy importante en este tipo de proceso. Mi hipótesis, digamos, es que el miedo lo que hace es que, o lo que debería producir es que los seres humanos se atomicen. Eso significa que los vínculos sociales se hagan cada vez más débiles. Y creo que esa hipótesis no es mía, es de Hannah Arendt en realidad, y tiene que ver con qué sucede en una sociedad totalitaria. En una sociedad totalitaria el miedo hace que las relaciones entre las personas sean cada vez más tenues, porque el miedo es lo que las mueve. ¿Y en qué sentido? A pesar de que suene contradictorio, la protesta puede ser rebelarse contra el miedo y encontrar otra forma de relaciones sociales, justamente. Ese es el punto. Construir a partir de otro tipo de relaciones sociales, una manera de enfrentarse que puede, como bien nos mostró Lina, y creo que María también nos mostró eso, puede ser completamente pacífica, digamos, pero de todas maneras sigue siendo una especie de rechazo de una lógica del miedo. Y a mí me parece que ese es un tema que me parece que deberíamos pensar. El valor de la protesta puede ser el de reconstruir relaciones sociales cuando la protesta tiene un sentido, ¿no? Cuando la protesta tiene como unos vínculos fuertes detrás, que creo que es lo que hemos estado discutiendo. No sé, me gustaría oírlas y oírlos
con respecto a qué papel juega el miedo en todo este proceso y por qué la protesta y por qué otros fenómenos del mismo estilo pueden ayudarnos a reconstruir vínculos sociales que se han perdido. No sé qué opinen, digamos, es como mi opinión de oírlos y oírlas, es lo que se me ocurrió. Lina, Yo creo que es, digamos, es muy justo, digamos, no está, si queremos ir a mí me gusta ir no es por citar a Gandhi, sino todo lo que él representa, ese movimiento que representa, y también Luther King, y tenemos a María también que nos cuenta de estas pensadoras que se están pensando cómo romper esas estructuras, que no es simplemente una demanda al Estado, es una crítica a la estructura misma del Estado, a sus fundaciones. Uno puede pensar, el Estado moderno está basado en el miedo, en la teoría política, ¿no? Es la idea de Hobbes y el contractualismo, y que nos asociamos, una serie de individuos se asocian, porque es la guerra de todos entre todos, y el Estado, entonces se crea el pacto para que el Estado nos dé seguridad, ¿sí? Esa es la base en teoría política del Estado moderno, que todavía está muy presente y que lo oímos repetidamente en los discursos de la seguridad, y cuando no salgan, y el miedo, y produce efectivamente lo que Tomás dices, y es la atomización, la individualización, no salir a las calles, el secuestro de la política en las manos de unos y unas cuantas. Y claramente, y esto es interesante porque digamos, en la historia anticolonial, cuando Gandhi y Martin Luther King salen con estas ideas de la no violencia, les dicen, tienen miedo a utilizar medios violentos, ¿no? Y ellos responden, es otra forma de coraje, y implica otra forma, digamos, un coraje diferente, y desarticular de otras formas y repensar de otras formas. Y eso es bien interesante porque es nada más impresionante que salir, poner los cuerpos y poner, digamos, lo que María nos cuenta. En estas manifestaciones lo que se está poniendo, no solo se está desnudando la verdad, sino que se está proponiendo otras formas de organizar lo social, otras formas de justicia, otras formas de reconstituir los lazos, otras formas de reparación, ¿sí? Hay todo un acto creativo en lo político que se construye en comunidad, y venciendo el miedo, o sea, a pesar de que María nos dice, sí, nos da miedo, pero salimos. Y salimos en grupo y en comunidad, y eso es lo que da también como una fuerza, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Tomás, y creo que se une teórica e históricamente. O sea, el Estado está basado en nuestro Estado moderno, práctica y teóricamente, sobre el miedo y la individualización. Y estas prácticas lo que hacen es desarticular eso, desarticularlo para pensar otras formas, y yo creo que por eso la criminalizan. Ya. gracias. Juan Pablo, por favor. Sí, yo tal vez quería agregar un punto que me surge también un poco de lo que significa también el miedo en términos psicosociales, ¿no? Y es tal vez también la generación del miedo en dos sentidos, me refiero a generación, lo que lo genera, y las generaciones que han vivido con miedo y que no se pueden movilizar. Y creo que esas formas de generación del miedo se están confrontando con una generación que cada vez le resulta menos significativo los miedos transmitidos intergeneracionalmente de largas historias de represión política en Colombia. Algo que a mi modo de ver estamos también encontrando en otras latitudes, particularmente en una sociedad que guarda muchas semejanzas, por lo menos en lo que significa la extensión del neoliberalismo en términos subjetivos, que es la sociedad chilena. Y la sociedad chilena, en términos, hablo desde mi lugar como psicólogo, en términos psicosociales, fundamentalmente nos ha mostrado que
hay un recambio generacional que ya no es la sociedad que solamente hereda la parálisis como resultado de la tortura y la represión política, sino es la generación de tal vez unos nietos de aquellos que fueron víctimas de la detención y la tortura, eh, que como nietos y nietas tal vez buscan otras estrategias de movilización y que se vuelven muy potentes y que obviamente toman como herencia esas prácticas y esas luchas, pero sí ese recambio generacional ha producido nuevos escenarios de movilización. Ana Belén ahorita lo contaba en lo que significa la movilización estudiantil. eh, y si bien, digamos, no es una novedad que haya movimiento estudiantil, pero sí hay una novedad importante en la cantidad de sectores de estudiantes que se logran congregar en un propósito común de movilización y que logran conjurar de alguna manera los miedos heredados que padecimos tal vez algunas generaciones como resultado de una extensión sin duda violenta. La violencia permanece, pero hay algo singular que el caso chileno nos muestra, de repente puede ser interesante o ilustrativo para el caso colombiano, y es que esa nueva generación ve con cierto distanciamiento, incluso escepticismo, las razones del miedo de las generaciones que temen salir a marchar o a actuar o a expresarse públicamente y que prefieren, digamos, haciendo un viejo término popular muy colombiano, bueno, no tan colombiano, pero muy usado en la movilización política, es ver los toros desde la barrera, ¿no? Es como, no, yo participo, pero como de lejitos. Y lo que vemos en las nuevas generaciones, en la generación de los estudiantes universitarios y estudiantes de colegio, es que es todo lo contrario, es como salir al escenario político con la movilización muy activa, pero fundamentalmente es que acá de alguna manera esta generación no percibe, a mi modo de ver, los miedos de la misma manera que la percibe la generación de quienes estamos en su mayoría en este panel, ¿sí? Es otra actitud y otra actividad. Eso obviamente sin demeritar, por supuesto, que hay unas luchas históricas de quienes se permanecen históricamente, siguen movilizándose, que son las de estos viejos de 70, 80 años que siguen movilizándose en el Catatumbo o que siguen movilizándose en el sur del país y que no es un recambio generacional allí lo que acontece, sino tal vez una larga historia. Pero en el caso de las ciudades sí creo que hay una manera diferente de conjurar eso y generacionalmente sí creo que es muy percibido, sobre todo para mi generación particularmente, que hay algo que está ayudando a romperlo y que es significativo en las generaciones más jóvenes. Gracias, Juan Pablo. Ana Belén quería decir algo. Sí, yo creo que el miedo pues siempre ha existido, siempre ha sido la herramienta y el arma de quienes tienen el poder, entre comillas. Yo creo que el movimiento social, las personas que nos salimos a movilizar, nos une la solidaridad. Aquella frase que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que nos llena de fuerza, que contrarresta ese miedo generado porque falta una compañera, porque no sabemos qué vaya a pasar, porque planteamos una movilización y días antes hacen 20 allanamientos, porque hay 6 compañeras presas injustamente. Y entonces ahí es cuando al menos yo pienso y repienso y planteo una y otra vez la frase que las feministas nos hemos hecho nueva y es que el miedo cambiará de bando. El miedo ya no es lo que nos va a detener, sino más bien la fuerza para seguir saliendo, para poder organizarnos de la forma que creemos adecuada, para poder hablar y hacer pública cada cuestión que nos
llena de inconformidad y encontrar en otras personas ese apoyo, esa necesidad de construir conjuntamente y poder a partir de eso pensarnos cosas mucho más grandes. Entonces yo creo que el miedo siempre ha estado, siempre va a estar, pero ya no es algo que nos preocupe tanto. ¿Tenemos alguna pregunta del público? ¿No? No, Hasta el momento no, profe. Hasta el momento no hay Bueno, preguntas. listo. Ingrid, ¿quisieras decir algo más? Estaba pensando en el miedo, pero en la manera como por ejemplo lo he conocido a propósito de experiencias como las de la Organización Femenina Popular en Barranca. O sea, cómo hay un miedo que inicialmente ataca y restringe, pero luego, no sé si decir cohesiona, pero sí crea como un sustento para ese seguir juntas, como el haber enfrentado algo. Me refiero a la Organización Femenina Popular también por su papel en la masacre de jóvenes de Barranca. Escuchando ahorita a María, me acordé de esa experiencia. Estoy hablando de una masacre de mayo del 98, en el que se llevan las autodefensas de Santander, se llevan más o menos 16 jóvenes y nunca aparecen. Y a mí me impresionaba la manera como mujeres de la Organización Femenina Popular, pero también maestras de esos muchachos, enfrentaban la situación. O sea, no sé cómo referirme a eso, no sé cómo referirme a la manera como la organización social enfrenta el miedo a través de estrategias que les permiten afianzarse también como grupo. ¿Mm? Porque en mi experiencia con el miedo es un miedo que individualiza y que atomiza, pero esa es también por el tipo, digamos, de vida que he tenido, en donde se han afianzado unas maneras individualistas de ser. ¿Mm? Pero veo en otras experiencias cómo ante una afrenta están los recursos sociales, los recursos comunitarios, las formas de ser un cuerpo colectivo. No he tenido yo la experiencia, la he visto y por eso sé que existen esas maneras de organizar nuestra vida afectiva, de organizar con creatividad, un poco lo que también destacaba Lina, como encontrar esos recursos para enfrentar una afrenta, ya fuera de los paramilitares, de la guerrilla o de las agencias estatales más claramente. Entonces sé que las poblaciones, sé que distintos grupos sociales pueden organizar la resistencia de muy diferentes maneras, pero siento que a veces el lenguaje político y el lenguaje analítico con el que trabajo sigue considerando como sujeto principal a los individuos o sigue recalcando como dimensiones más individuales de esas formas de protesta que ya sé que crean un cuerpo colectivo y unos modos de sentir que también son más colectivos. Creo que lo he vivido más en los estadios, por ejemplo. Y por eso también es tenaz que nos hayan enseñado a tener tanto miedo de ir al estadio, tanto miedo de encontrarnos con gente que es hincha de los equipos. O sea, eso estaba pensando mientras los escuchaba. Tenemos una pregunta. La criminalización de la protesta no se queda en un ejercicio de gestión policial o de gobierno. También se legitima por parte de sectores poblacionales que alimentan y secundan ideas precisamente criminalizantes y abogan por un trato severo contra los guerrilleros, terroristas y demás. ¿Cómo podemos explicar y tratar esto? De pronto podría decir algo al respecto. Pues trayendo a colación, digamos, también el punto del miedo de Tomás y lo que nombraba Lina de Hobbes, ¿no? Digamos que en el modelo de Hobbes, claro, yo tengo miedo frente al otro, ¿sí? Pero si yo tengo miedo frente al otro es lo que explica, digamos, la fundación de la comunidad política o la razón por la que yo en ese pacto hipotético le cedo mis derechos al Estado para que el Estado cree derecho y lo aplique con la violencia. En ese esquema yo me considero siempre como el bueno, ¿no? ¿Sí? Y el otro
frente al cual tengo miedo va a ser siempre como el malo, el que va a estar fuera de la ley, el que es el ladrón, etc. Entonces, esta idea de, digamos, de la desconfianza frente al otro, que también tiene lugar en el miedo y en esa atomización que produce el miedo, que lleva a ver siempre al otro como aquel al que hay que ponerle mano dura. Es decir, siempre que la gente pide mano dura en la sociedad, la pide contra el otro y no contra sí mismo, ¿no? Me dice, no, yo estoy muy cansón de mano dura, no, siempre es el otro el que es muy cansón, el otro el que tiene que ir a la cárcel. Y así de alguna manera se reproduce un poco el derecho en la sociedad moderna, ¿no? Pues, digamos, Kant tenía esa teoría para explicar cómo funciona el derecho en ese texto de ideas sobre una historia cosmopolita, sobre una historia universal en clave cosmopolita. Dice como eso, la ley se aplica porque todos quieren que se aplique para el otro, pero no para él. Entonces yo creo que el miedo es también lo que explica, digamos, en esa atomización que las personas también secunden activamente esa criminalización de la protesta por parte de los organismos del Estado. Entonces creo que el miedo también tiene como un poder de crear una subjetividad apolítica en todos los sentidos posibles, ¿no? Siguiendo esa hipótesis de dar en esa apoliticidad de la subjetividad se ve en la secundación de la criminalización por parte de un sector de la población. Muchas gracias. Tenemos apenas tiempo. Hay otra pregunta. Yo quisiera decir algo. Sí, quisiera decir algo a propósito de la pregunta que acabaste de hacer, porque creo que María en su exposición nos dio un ejemplo de cómo se hace. ¿A qué me refiero? A que cuando María nos dice cómo, por ejemplo, hoy el movimiento puede recalcar que Azocaña le roba la niñez a muchos de los hombres, a muchos de los niños del Valle del Cauca, eso me recuerda y me sintoniza de una con la manera como hay unas narrativas que construyen una complicidad a propósito de la criminalización de la protesta, porque resulta que la gente que protesta no trabaja, la gente que protesta no quiere producir, no quiere el desarrollo económico, no quiere el progreso. Entonces empiezan a juntar Estado y capitalismo, o Estado y explotación, pero no se dice como explotación, sino se los maestros, por ejemplo, que los maestros otras protestan. ¿Por qué protestan si tienen trabajo, si ni siquiera están yendo a los colegios? Entonces es como que siento que una de las estrategias es precisamente cambiar de narrativa y recalcar con nuestras acciones ya hoy como la idea de modernización del Estado o la idea de democratizar son nombres muy grandes para cosas que pueden ser explotadoras, que pueden ser opresivas históricamente para varios grupos. Entonces, creo que por donde iba María con la descripción que nos hizo de varias de las acciones en las que ha participado, estamos apostando precisamente a eso, a que el tema de la criminalización no proviene solo de las agencias estatales, sino de los modos en los que muchos de nosotros hemos aprendido a pensar las acciones de otros grupos. Lina, por favor. Sí, gracias, Tomás. Yo también creo, digamos, totalmente de acuerdo con lo que dijeron Andrés y Ingrid. Y como que quisiera retomar con la intervención anterior de Ingrid y creo que es algo que se juega también a nivel de los afectos, ¿no? O sea, las narrativas y todo lo que las narrativas sociales que nos explicó Juan Pablo, pero también la idea del desarrollo, o sea, todas estas narrativas en las que estamos conviviendo todo el tiempo van produciendo una afectividad, ¿no? Una manera de sentir. Pero también, y en relación con lo que decía María, María decía, se ha normalizado la violencia y se ha normalizado en la forma en que las violencias contra ciertas comunidades, por ejemplo, comunidades racializadas, comunidades rurales, no se sienten como violencias realizadas contra las personas que critican eso, ¿no? Como si no tuviera que ver con ellas. Nos han cortado la manera de sentir con el otro, con las otras. Y es algo que son mecanismos políticos que se producen a través de dispositivos muy complejos, desde la televisión hasta todo, los programas en las universidades, en fin, muy complejo, heterogéneo, que va
produciendo, Rita Segato va produciendo, dice que produce sujetos, sí, que no son capaces de sentir con el otro, es narcisismo, ¿no? Es un narcisismo profundo, y que nos ciega porque no somos capaces de ver que las reivindicaciones de los movimientos tienen que ver con nosotros mismos y tienen un impacto, ¿no? Entonces creo que hay una parte de eso. María. Tenemos otra María, sí, ya la vi. Ok. Bueno, espero no se entrecorte, es que tengo una señal muy deficiente. Bueno, con relación al miedo, estaba recordando una frase, pero traté de buscar de dónde viene, porque la he escuchado muchas veces, y es, nos han quitado todo, que hasta nos quitaron el miedo, ¿sí? Y eso es lo que pasa con nosotras y nosotros precisamente. O sea, como nos han quitado lo que constituye, ¿cierto?, a los seres humanos, que es la humanidad misma, ¿cierto? O sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos perder? ¿Sí? Entonces, nosotras no tenemos miedo, nosotros no tenemos miedo. Es algo con lo que tenemos que vivir, además, porque somos cuerpos que somos criminalizados desde el momento en que nacemos. O sea, somos cuerpos sospechosos y somos cuerpos que necesitan ser disciplinados. Y con eso hemos estado viviendo todo el tiempo. Entonces, por eso cuando me hablan del miedo y cuando salimos a la calle, nosotras no lo sentimos realmente. Y cuando asesinan a los jóvenes, a las jóvenes, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos sentir? Nosotras mismas decimos, asesinan un joven, una joven, pero también asesinan una madre, ¿cierto? Asesinan una hermana, una abuela, una comadre, ¿sí? Asesinan todo lo que es constitutivo de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Entonces, nosotras no vemos las muertes aisladas, no, es que mataron a fulanito de tal, no, es que mataron al hermano, sí, es que mataron al hijo, es que mataron al pariente. Ahora estaba, bueno, más o menos aquí en el chat, estaba leyendo esta pregunta, y sí, yo considero que este proceso de la pandemia, antes de que la hicieran, estaba pensando en ello también, estos mecanismos de vigilancia y control, ¿no? Y toda la virtualidad, pues nos metió en el gran panóptico. Sí, o sea, ya nosotros estábamos ahí, pero en este momento todo este control que se ejerce sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, simplemente con tener el teléfono, el dispositivo sin hacer una llamada, y solamente teniéndolo ahí encendido. Todo el mundo sabe en dónde estamos, cómo nos ubican, cuáles son nuestras preferencias, y nosotras no estamos pagando a veces cuando se habla de que estas aplicaciones o plataformas son gratuitas. Pues no son gratuitas porque pagamos con los datos, ¿no? Con nuestra vida. Sí, ya pagamos con nuestra vida, entonces gratuito no es. Y efectivamente, eso de la pandemia nos hizo sentir, pues a muchas personas les hizo sentir mucho miedo, ¿sí? O sea, el miedo del contagio, y a muchos y a muchas los hizo sentir policías. Entonces, la gente sale y se cree con el derecho de decir que usted no tiene tapabocas, usted está infringiendo la norma, usted tal, y empiezan a señalarte. Entonces tus vecinos ya dejan de ser tus vecinos, sino que se convierten en el policía, ¿sí? En quien te está vigilando, quien está viendo que tú efectivamente cumplas, ¿sí? Cumplas la norma. Para nosotras ha sido muy difícil como cumplir estos protocolos, porque nosotras somos del afecto, del abrazo, del peso, ¿cierto? De lo comunal, y fue muy difícil meternos en esta lógica de la virtualidad.
Y aún así lo hicimos, pero cuando asesinaron a los jóvenes, cuando masacraron a los jóvenes, dimos, no nos vamos a quedar acá. O sea, no nos vamos a quedar sentadas para que nos sigan matando. Y no nos vamos a quedar sentadas para que sigan diciendo que estos 5 jóvenes eran delincuentes, porque no eran delincuentes, ¿sí? Eran niños de su casa. Así que el único delito es salir a ser niños, salir a jugar a un cañaduzal porque no tienen espacios en donde viven para jugar. Y entonces dijimos, no, o sea, no podemos seguir con esa narrativa de que como eran delincuentes, y aquí todo el mundo cree que hay pena de muerte, entonces quien es delincuente tiene que morir. Y así, eso es de las tolerancias que hay en esta sociedad, que a los delincuentes, a las delincuentes se las tiene que asesinar. ¿Sí? Y entonces, si quien no cumple la norma y quien no está dentro de la normatividad, se tiene que disciplinar de cualquier manera, ¿sí? Y de la manera más violenta. Entonces, cuando esto sucedió, nosotras salimos. Y salimos las mujeres, que es lo más increíble. O sea, salimos las mujeres porque ¿a quién le duelen nuestras muertes? Pues a nosotras, ¿sí? Nos duelen los hijos, las hijas, ¿sí? Las ahijadas, las parientes. Dejo ahí. Muchas gracias, María. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero contestamos la pregunta. La pregunta era justamente sobre el papel de la pandemia en esa especie de control policial y un poco el miedo que produce. Yo creo que podemos cerrar, ¿les parece? Podemos ir cerrando, me parece que estamos a tiempo. Quiero agradecerle a todos, digamos, a las panelistas y a los panelistas. Y quiero agradecerle a las personas que se conectaron. Creo que fue una conversación muy fluida y pudimos hablar de lo que queríamos hablar, pudimos decir lo que queríamos decir, que esa era la idea desde puntos de vista muy diferentes. Pero creo que fue muy productivo. Gracias María, Lina, Ana, Ingrid, Andrés, Juan Pablo, por haber estado con nosotros. También gracias a Carolina y a la gente de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Y espero que nos volvamos a ver, así sea así, de esta manera extraña, María, pues, mientras tanto. Bueno, chao. Hasta luego, gracias. que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas noches. chao. Chao. Descansen. Gracias a todas, a todos. Muy rica la conversa. Gracias. Gracias, María. Chao. Chao. Saludes.